pregunta hasta acá? Está bien. Nata. I have a question about the action that the people, God's people had. Ellos creyeron, confiaron en Abraham That they believed and trusted in Abraham. porque se circuncidaron. Because the people here that they're talking to, they Uh-huh. believe in Abraham, and they, submit to it. They circumcise themselves. Y esta acción es como una In acción this de- action, es como una acción de fe it's like an action of faith, o una acción simplemente de obedecer a alguien. or it's just an action of obeying someone. Porque yo pienso en la sociedad que vivimos Because I think about the society we live in today, muchas veces And- llegamos a iglesias o and many times we get to congregations or ministries, y muchas veces And- hacemos lo que ellos dicen que hagamos and many times we just do what they tell us to do. sin tener, See? sin tener una verdad. Without having the truth. Aquí Abraham tiene una verdad. Right here we see that Abraham has a truth in his life. But the people here, what about? We can't speak for their hearts because we don't know them. No podemos hablar por los corazones de ellos porque no los conocemos. So we can't make a judgment on them individually. Entonces no podemos hacer un juicio en cuanto a ellos por sus corazones. but they were part of Abraham's house and knew Abraham. Entonces, pero lo que sí sabemos es que ellos eran parte de la casa de Abraham And they could have made a different choice. y ellos pudieron haber tomado una decisión diferente. They could have decided, no, Ellos pudieron haber decidido, no, I don't like Abraham's God. a mí no me gusta el Dios de Abraham I don't want to be part of that covenant. y no quiero formar parte de ese pacto, And so I will not be a part of the circumcision, and so I will leave. entonces no voy a ser parte ni partícipe de la circuncisión y solo me voy a ir. So they had a choice. Entonces ellos tenían una opción. And so with that choice, they used it to remain with Abraham. Y esa opción la usaron y ellos eligieron quedarse con Abraham. This happens many times in our life with the Lord anyway. Y esto sucede muchas veces con el Señor en nuestras vidas. How many of us have faith that has been perfected? ¿Cuántos tenemos una fe que ya ha sido perfeccionada? Anybody? ¿Alguien? Let's take a survey. Vamos a tomar ahí, a ver, Perfected tomar faith, apuntos. perfected faith. ¿Quién tiene una fe perfecta? ¿Quién tiene una fe perfecta? So many times the Lord offers us an opportunity. Entonces muchas veces el Señor nos ofrece una oportunidad. What do you choose? ¿Qué es lo que usted va a elegir? Doesn't mean our faith is pure. Y no significa que nuestra fe es pura. Doesn't even mean we hardly believe. Y ni siquiera esto quiere decir que creemos, porque a veces apenas sí creemos. But we still make a decision. Pero aún así tomamos una decisión. Each decision we make as time goes on, we make with more understanding and knowledge. Y después cada decisión que más adelante tomamos en la vida se va tomando con base a mayor conocimiento. Why? ¿Por qué? Why does God bring this decision into our life many times? Porque Dios tiene que traer esta misma decisión o ponernos enfrente de tomar esta decisión varias veces en nuestra vida. He has to. Porque Él tiene que hacerlo. Because when we understand more, Porque cuando entendemos más, when we have more knowledge, cuando tenemos más conocimiento, it's going to require more faith. va a requerir esto más fe de parte nuestra. Truth should produce more faith. La verdad en nosotros debería de producir más fe en nosotros. That doesn't make the decision easier, Y eso no hace que la decisión sea más fácil. because there are many things we understand about the Lord now that we did not understand 5 years ago. Porque lo que sucede es que
ahora entendemos muchas cosas acerca del Señor que tal vez hace 5 años no entendíamos. And sometimes we pass through experiences with the Lord, Y a veces atravesamos ciertas experiencias con el Señor and they're not always easy, que no son siempre tan fáciles. but He still is going to make us choose. Pero aún así, Él nos va a llevar a un punto donde vamos a tener que decidir. With me or not. ¿Va a estar conmigo o no? They made a choice. Y ellos tomaron una decisión. They didn't have to have perfect faith. Ellos no necesitaban tener una fe perfecta. They didn't have to give their whole heart to the Lord, Ellos no tenían que dar su corazón entero al Señor. just like we haven't. Así como nosotros tampoco lo hemos dado completamente a Él. We were introduced to the Lord through Jesus. Nosotros hemos sido insertados en el Señor a través de Jesús. We were incomplete and far from perfected. Y nosotros estábamos incompletos y lejos de ser perfectos. And yet we children make choices Y every aún day. así vemos, por ejemplo, niños pequeños tomando decisiones cada día. It's fine. Y está bien. God will receive the choice. Dios va a recibir esa decisión. And that's what we see Y the eso- vast majority of times. Eso es lo que podemos ver la mayoría del tiempo. You're going to see in the next covenant Usted va a poder ver en el siguiente pacto que estudiemos of a man who is now going to have his faith perfected. a un hombre que sí va a tener su fe perfeccionada. Even Abraham, up to this point, Aún Abraham hasta este punto has been growing, ha estado creciendo, growing in his relationship, ha estado creciendo en su relación con el growing with Señor, his knowledge of the Lord. creciendo en su conocimiento del Señor. His experiences are teaching him more about his God. Y las experiencias que él está teniendo y ha tenido le han enseñado más acerca de su Señor. And God wants to renew that covenant. Y el Señor quiere renovar ese pacto He con él. wants to make sure Abraham understands Y él quiere asegurarse que Abraham entienda. and that Abraham is fully given to the Lord. Y que Abraham está completamente dado al Señor. Up until this time, Aún hasta este momento, Abraham's had faith, Abraham ha tenido fe. sufficient faith, Una fe que ha sido but suficiente, it still hasn't been perfected. pero que aún así no es que es una fe perfecta o perfeccionada. You see the idea? ¿Pueden ver la idea? Is that you understand what I'm saying about your question? ¿Entiende lo que le estoy diciendo sobre su pregunta? Those people Estas didn't personas have to have perfect faith. no tenían que tener o no estaban obligadas a tener una fe perfecta. Yes, we sometimes trust the wrong people, Ahora sí, nosotros muchas veces confiamos en las personas equivocadas, but oftentimes pero we usualmente trust the wrong people because we don't understand what the fruit of the Lord is. nosotros confiamos en las personas equivocadas porque no hemos aprendido de qué se trata el fruto verdadero del Señor. And many times we can be in a congregation and sense something is wrong. Y muchas veces podemos incluso estar en una congregación y percibir que existe algo que no está del todo bien. But we may not know what it is. Pero tal vez en ese momento no sabemos o no podemos descubrir qué es. But we can conclude something about the nature of God. Pero podemos concluir algo acerca de la naturaleza de Dios. If we continue to seek truth, Si nosotros continuamente seguimos viendo la verdad, if our pursuit is Him and the truth, si nuestra búsqueda es el Señor, lo que andamos buscando es al Señor y la verdad de Él, He will always be faithful to guide us into a greater truth. Él siempre va a ser fiel con nosotros para guiarnos a una verdad más grande y más amplia. The example is Jesus Y el ejemplo perfecto de esto es and Jesús 12 disciples. y sus 12 discípulos. They were prepared with truth. Ellos fueron preparados con la verdad. They were seekers. Ellos eran buscadores del Señor. They followed John the Baptist. Ellos primero habían estado siguiendo a Juan el They Bautista. were being prepared and their faith was being increased. Entonces, ellos estaban siendo preparados y su fe estaba siendo incrementada. They made a decision like Abraham. Y entonces, así como Abraham, ellos también tomaron una I'm decisión. going to follow him. Yo voy a seguir a este hombre. I'm going to walk with him. Yo voy a caminar con él.
And their faith was day by day growing and being perfected. Y día tras día su fe estaba creciendo y siendo perfeccionada. And even at the time of Jesus' death, Y aún en el tiempo de la muerte de Jesús, what do we find? ¿qué descubrimos? Faith unperfected. Una fe imperfecta. They all ran away. Todos huyeron y corrieron. It was only John Solo estaba Juan and 4 women y 4 mujeres at the cross. en la cruz. Their faith was still being tested and proven. Entonces vemos que su fe seguía siendo probada por el Señor. It doesn't discount their faith, Ahora eso no desacredita su fe, nor does it discount their decisions, ni desacredita las decisiones que ya habían tomado because they ellos, continued to choose the Lord every day. porque ellos continuaron decidiendo por el Señor cada día. That is what the covenant is for. Y para eso es el pacto. I made a choice. Yo tomé una decisión ya. I'm going to follow the Lord himself Que and yo the truth of who he is. Iba a seguir al Señor Dios y perseguir la verdad acerca de Él. That's the choice I made. Esa es la decisión que yo tomé I may have not have known under everything that was going to be involved in it, y tal vez en el momento no sabía todo lo que eso involucraba, but I made the choice. pero yo tomé la decisión ya. It's like 2 people deciding to get married. Es como 2 personas que deciden casarse. They're making a choice. Ellos están tomando una decisión They don't know a lot of things yet, y ellos no saben muchas cosas acerca del matrimonio aún, but they chose. pero ellos deciden hacerlo. And they figure out a lot of things as time goes on. Y a medida pasa el tiempo van descubriendo muchas cosas ellos. But they stay faithful to the choice, Pero ellos deciden mantenerse fieles a su decisión. even though that sometimes they may not even like that person. Aún cuando muchas veces ni siquiera le va a agradar al otro, la otra persona. They could have a very difficult time in their O relationship. donde van a enfrentar tiempos difíciles en su relación. But the relationship is being perfected. Pero esa relación está siendo perfeccionada. It's their choice that keeps them in the relationship. Y es la decisión que ellos habían tomado lo que los mantiene a ellos en una relación. That's called love. Y a eso le llamamos amor. Love is that choice. El amor es esa decisión. That makes sense? ¿Tiene sentido? Sí, y otra pregunta es, And another question that I had was, no entendí bien porque fue rápido. I didn't understand because it was very Los quick, israelitas no fueron circuncidados. that the God's people, the Israel people were not circumcised. 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 They weren't circumcised in Egypt. Ellos no, en Egipto ellos no habían sido circuncidados. Ellos no practicaban la circuncisión. They didn't continue this. Ellos no continuaron esto. Pero después, But after that, Moses starts. Moisés lo empezó. 40 years later, they do it again. 40 años después, ellos lo comienzan a hacer They nuevamente. didn't do it during the whole wilderness. Durante todo el desierto ellos no realizaron esto. This covenant was something that they were supposed to be faithful to, but Este pacto era un pacto que se suponía que estas generaciones debieron haber cumplido y ser fiel a él, they didn't make the choice. pero ellos no tomaron la decisión They de did ser not parte. trust like Abraham, Isaac, and Jacob. Y ellos no confiaron como Abraham, Isaac y Jacob. We can already see their lack Entonces, when they sell Joseph to Egypt. fácilmente podemos ver su escasez de confianza cuando vendieron a José a Egipto. They have no idea. No tenían ellos ni idea. They're selling their brother Estaban vendiendo a su hermano because they're jealous. solo porque estaban celosos. What kind of relationship can they have with the Lord ¿Qué God? tipo de relación podían tener ellos con el Señor? First, they're going to kill him. Primero, más bien lo iban a matar a José. You see the point. ¿Puede ver el punto? How were they engaging in faith there? ¿Cómo es que ellos estaban comprometiendo en la fe ellos ahí con What kind of eso? relationship with God would lead them to first decide to kill their brother and instead just sell him as a slave? Y porque qué tipo de relación cree usted que tenían ellos con el Señor que los hubiese guiado a que primero, bueno,
lo iban a matar, pero después lo cambiaron y lo vendieron mejor. First generation La primera generación, already. y ya podemos ver. So what hope did we have that they were going to start circumcising again? Entonces, ¿qué esperanza teníamos que las siguientes empezaran o continuaran esta circuncisión? They didn't even believe. Ni siquiera ellos mismos creían, Not the way Abraham, Isaac, and Jacob. al menos no de la manera en que creía Abraham, Isaac y Jacob. And this is why Y este es el porqué the Abrahamic covenant breaks down according to faith. el pacto abrahámico se quebranta por esta falta de fe. Because had they continued as Abraham, Isaac, and Jacob did, Porque si ellos hubiesen continuado como Abraham, Isaac y Jacob, they would never need the law. ellos nunca hubiesen necesitado la ley. They would just live by faith. Solo hubiesen aprendido a vivir por la fe, Just like Abraham, Isaac, and Jacob. así como Abraham, Isaac y Jacob. That makes sense. ¿Tiene sentido eso? They abandoned faith. Ellos abandonaron la fe, They abandoned the covenant. abandonaron el pacto. And so, Y entonces, what could God do? ¿qué podía hacer el Señor por él? Me llama la atención en Levíticos 26, 41, It calls my attention Leviticus 26, 41, 42. 41 and 42. It calls my attention Que habla ya de un corazón incircunciso. that it starts talking since then about a heart that it's not being See? circumcised, Y que entonces se va a acordar del pacto que hizo con Abraham. and that he was going to remind the covenant that he made with Abraham. Exactly. Exactamente. That was the priest's job. Y ese era la labor o el trabajo del sacerdote. Leviticus obviously is written to the priests primarily. Porque Levíticos primeramente, a quien iba dirigida principalmente era al They sacerdocio. were in charge of the valuations, Porque ellos estaban a cargo de las The tabernacle, evaluaciones, el tabernáculo, teachings, las the law. enseñanzas, la it ley. was their job. Era el trabajo de ellos, todas estas cosas. They were God's property. Ellos eran la propiedad de Dios. They were the extension of God on the earth in the Ellos nation of Israel. eran la extensión de Dios en la nación de Israel aquí en la tierra. That was their responsibility. Entonces esta era la responsabilidad de So you ellos. see many things in Leviticus Entonces usted va a ver muchas cosas en Levíticos where the Levites and their requirements are much more strict than a normal Israelite. donde las restricciones o los requisitos para los levitas eran mucho más altos que con el resto de los israelitas. They can be defined as a disciple today. Y entonces a ellos los podemos definir como discípulos el día de hoy. Because a disciple is not like a normal believer. Porque el discípulo no es como un creyente común y corriente. He's making an entirely different decision. Entonces, porque el discípulo está tomando una decisión totalmente diferente. He's giving his life. Él está dando su vida entera. He is in sincerity going to enter into the covenant of blood. Él de forma sincera está entrando y siendo partícipe del pacto de sangre Just like voluntariamente. Abraham, Así Isaac, como and Abraham, Jacob. Isaac y Jacob. And Y the Savior Jesus. el Salvador Jesús. This is the difference. Esta es la diferencia. Religion, La religión, congregations, las congregaciones, for the most part, en su gran mayoría, live according to laws, ellos rituals, se dejan guiar por ciertas normas o leyes y a rituales checklist of a few things to do, y una lista de cosas por hacer, but they don't engage their heart. pero realmente no están comprometiendo sus corazones con esto. I know, Y yo lo sé, I was there. yo estuve ahí. Most all of us have come from religion in one way or another. Y todos los que estamos hoy aquí, de alguna u otra forma, hemos venido de la I'm religión, talking hemos about salido de ella. evangelicals as much as Roman Catholics or Lutherans. Y estoy hablando de igual forma para aquellos que eran evangélicos, como los que eran romanos católicos o luteranos. I know kinds of evangelicals Yo conozco a todo tipo de evangélicos that never engage their heart. y nunca comprometen sus corazones.
They just had religion. Ellos solo tienen religión en sus It's corazones. fine for them. Y está bien para I'm not their ellos. judge. No soy su juez. It's Yo. not my problem. No es mi problema. My ese. problem Mi problema is my heart es mi and corazón. engaging my soul Y comprometer mi propia and giving alma myself y darme a mí mismo to the Lord. al Señor. What he does with me after that, Lo que Él quiere hacer conmigo después de eso not my problem. no es mi problema, I'm giving my life. porque yo le estoy dando a Él mi vida. Wherever he sends me, that's fine. Y donde sea que Él me quiera enviar, está bien por Whatever I mí. have to do, that's fine. Lo que sea que Él me quiera poner a hacer, está bien por mí. Because I want my heart engaged. Porque yo lo que quiero es que mi corazón permanezca comprometido a Él. I want to enter into the reality of this covenant. Y yo quiero entrar en la realidad de este pacto. That requires true faith, Y eso requiere y True se love. necesita una fe verdadera, un amor verdadero a true position of my heart y with him. una verdadera posición en mi corazón con Él. It's not about actions No se trata de or acciones saying a prayer o decir una oración or going to a service. o ir a un servicio. This is about the Levites, Esto se trata de los levitas, learning that they were now God's possession. aprendiendo a que ahora ellos eran la posesión de And they had Dios only one thing to worry about. y solo tenían una cosa de que preocuparse. How will I love my Lord God? ¿Cómo voy a amar a mi Dios? That's it. Eso era todo. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Okay, Está bien. chapter 22. Ahora el capítulo 22. Each covenant Cada uno de estos with pactos Abram or Abraham con Abraham o Abraham is a succession in intensity. es como una acción continua, es algo continuo que va intensificándose, About both God and Abram tanto de parte de Dios y de Abraham, growing more and more in their connection and commitment to each donde other. vemos que van creciendo también en conexión y compromiso el uno con el otro. And based on their responses to each other, Y basándose en la respuesta del uno hacia el otro, we have an equal and adequate response to the other. vemos una respuesta equitativa y equilibrada entre el uno y el otro. And Abraham Entonces, y Abraham is mankind's representative here. es el representante de la humanidad en este caso. Abraham is the one who received a promise, Abraham fue el que recibió la promesa and we're going to see the fruit of that. y vamos a ver el fruto de ella. So, Entonces, chapter 22, capítulo 22, 1 to 8. del 1 al 8. Y dice, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, Make a note. heme aquí, haga nota, tome nota de esto. We might as well get satisfied with this idea right now. Y más nos vale satisfacernos con esta idea desde ya. Abraham trusted God. Abraham confiaba en Dios. Abraham loved God. Abraham amaba al Señor. Abraham has already entered into 2 covenants with the Lord Y God. Abraham hasta aquí ya había hecho 2 pactos o sido partícipe de 2 pactos con el Señor. And what is God going to do? ¿Y qué es lo que el Señor va a hacer aquí? Prove him, test Test him. him. El probarlo a él. Do not think that God is not going to test you. Ni crea usted que Dios no lo va a probar a Do usted. not think we are beyond testing. No crea que usted está más allá de ser probado. That because we have Jesus as our Lord, that we're not going to be tested. Que porque tenemos al Señor Jesús en nuestras vidas no vamos a ser probados jamás. Just ask Paul. Solo pregúntele a Pablo He can tell you. y él le puede decir a usted. There's a man tested to the extremes. Porque ahí tenemos a un hombre que fue probado a lo extremo.
There are no guarantees in this life. No existe ninguna garantía en esta vida. The only guarantee La única garantía is God has given himself. es que Dios se ha dado a sí mismo. If you're going to be a disciple, Si usted va a ser un discípulo, you might as well start being satisfied right now. usted más le vale que empiece a satisfacerse desde ya. Because if you're looking for things in the world, Porque si nosotros andamos buscando cosas en el mundo, they may never come. tal vez nunca lleguen a nuestras Because vidas. what did God tell the Levites? Porque ¿qué fue lo que Dios le dijo a los levitas? I am your inheritance. Yo soy su herencia. You don't get an inheritance on the earth. Usted no va a tener ninguna herencia aquí en la tierra. Don't expect anything here. No espere nada aquí en lo terrenal. You get me. Usted solo me va a tener a mí. Esa es su ganancia. And if you don't want him, Y si usted no quiere al Señor, if we're looking for things that he can do for us, si solo andamos buscando por cosas que Él puede hacer por nosotros, well, don't be a disciple. bueno, entonces ni se moleste en querer ser discípulo. Because there are no guarantees there. Porque ahí no existen garantías de nada. No guarantees anything on the earth will ever come to you. No hay garantía de que usted reciba algo aquí en la tierra. He may bless us. Tal vez Él nos puede bendecir, He may give us things, tal vez nos puede Él dar but cosas, he's not promising you anything. pero Él no le está ni le va a prometer nada a usted. Because in the covenant, Porque en el pacto you give each other. usted se da a sí mismo al otro. He gives you himself. Él se da completamente a usted You give you to him. y usted se da completamente a Él. That's it. Y eso es todo. That's the plan. Ese es el plan. You understand? Pueden entender. And he's going to test Y that Él commitment va a probar, poner a prueba ese compromiso. because he is still Porque Él sigue perfecting our faith. perfeccionando nuestra fe. Even Abraham at this point Aún Abraham hasta este punto en has su vida never stumbled. nunca había tropezado. Not from the perception, not from the relationship perspective. No desde la perspectiva de la relación. And God is going to push it even further. Y Dios lo iba a presionar o lo iba a empujar un poco más allá. So, Entonces, verse 2. versículo 2. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. So, Entonces, take now your son, your only son, whom you love, tome ahora a su hijo, su único hijo, a quien usted ama. no discussion, Sin discusión aquí, no argument, sin ningún argumento, no questions, sin cuestionar nada, nothing. nada. It doesn't mean we don't know what Abraham was thinking, Y eso no quiere decir que tal vez no podemos saber lo que Abraham estaba pensando, but we understand that the Lord is speaking to him like he has in the past. pero vemos y notamos que Dios le está hablando como en el pasado. And Abraham has learned something. Y Abraham ha aprendido algo con el tiempo, If the Lord speaks, que si el Señor le habla a I él, obey. yo solo obedezco. That's my job. Ese es mi único trabajo. That's my obligation. Esa es mi obligación. I gave myself to him. Yo me he dado completamente a él My son Isaac is his, y mi hijo Isaac entonces es suyo, le pertenece a él. so I have to trust him. Así que yo solo puedo confiar en el Señor. Abraham rose early in the morning,
Abraham se levantó muy de mañana Time to go, son. y le dice, es hora de irnos, hijo. We got a job today. Tenemos un trabajo que hacer hoy. Gather the wood, pack the donkeys. Entonces empacó la leña, empacó a los asnos We're going to have an offering. y vamos a ir a hacer un holocausto. Verse 4 and 5. Versículos 4 y 5. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. So, Entonces, it's now Abraham and only Isaac. ahora solo queda Abraham e Isaac. After 3 days, he saw the mount. Entonces después de 3 días, él vio el monte I'm going to go and worship with my son, y dijo, bueno, voy a ir yo y mi hijo a adorar al Señor ahí. and then I'll return to you. Y luego voy a regresar a ustedes. But I want you to notice something. Pero quiero que ustedes noten algo. We will worship and return to you. Dice, adoraremos y volveremos a vosotros, en plural. We understand. Podemos entender aquí. Abraham's faith is off the charts. La fe de Abraham es inmensa, Because he is seeing something porque él está viendo algo by aquí, faith. a través de la fe. So, Entonces, 6 through 8. del 6 al 8 ahora. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. It's said to be a fairly uncomfortable conversation. Y obviamente de seguro tuvo que ser una conversación un poco incómoda esta entre Abraham y You Isaac. don't know. Isaac spoke to his dad. Isaac le pregunta a su papá, Dad, Papi, here I am, son. aquí estoy, hijo mío. Look, we have the fire and we have the wood, but where's the lamb? Bueno, tenemos el fuego y tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Don't worry, son. No se preocupe, hijo. God will provide an offering for himself. Dios proveerá una ofrenda para sí He'll mismo. provide himself a lamb for the burnt offering. Entonces, Él proveerá un cordero para su holocausto. His son is happy with that answer. Y el hijo se contenta con esa respuesta de parte de su padre. Okay, Daddy. Está bien, Let's papi. go. Vámonos. 9. El 9 dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Now, Ahora, the thing we have to note here lo que debemos de notar aquí es is Isaac. a Isaac. How old is Abraham? ¿Cuántos años tiene Abraham? Well, he's way over 100 years old. Bueno, sabemos que tiene más de 100 años para entonces. And so how much wood do you think he's carrying? Entonces, ¿cuánta madera o cuánta leña cree usted que le estaba cargando? Isaac's got to be big enough Entonces, Isaac tenía que estar lo suficientemente grande to carry this wood up a mountain para poder cargar esta leña a una montaña and be strong enough y ser lo suficientemente fuerte to walk all this way. para poder caminar todo ese camino. And so do we think that a boy of 17 or 18 can't defeat a 120-year-old man? ¿Usted cree que un joven de entre 17 y 18 años no puede derrotar a un señor, un viejito de 120 años más o menos? Who do you think can run faster, ¿Quién cree usted que puede correr más rápido de los dos? Isaac or Abraham? ¿Isaac o Abraham? We need to understand Entonces, Isaac's attitude. debemos de entender cuál fue la actitud de Isaac aquí. He is in complete
submission to his father. porque él estaba en completa sumisión de su padre, a su padre. Whatever his father asks, Cualquier cosa que su papá le pidiese, he does. él hacía. Whatever his father commands, Cualquier cosa que su padre le decía, he obeys. él obedecía. His heart is completely submitted to his father. Entonces vemos que su corazón está totalmente sometido a su padre. Put your hands behind your back, son. Ponga sus manos atrás de usted, hijo. I need to tie them up. Necesito atarlas. Put your arms on the cross, son. Ahora ponga sus manos, hijos, en la cruz. I need to nail them down. Necesito clavarlas ahí. Put your feet together, son. Por favor, hijo, junte sus piernas. I have to tie them so you won't run. Necesito atarlas para que no salga corriendo. Put your feet on the cross, son. Y hijo, Ponga sus pies en la cruz. I have to nail them to the cross. necesito clavarlas a la cruz. Do you understand Isaac's position? ¿Pueden entender la posición de Isaac? Complete submission. Completa sumisión. Lay down on the wood, son. Y por favor, hijo, póngase o acuéstese ahí en la leña. Here's the cross, son. Ahí está la cruz, mire, hijo. Lay on the cross for me, please. Entonces, por favor, recuéstese sobre ella. We see the idea. ¿Pueden ver la idea? It's not only Abraham who's being tested. Entonces vemos que no es solo Abraham el que está siendo probado. It's the relationship between Abraham and Isaac as well. Y también estaba siendo probada la relación de Abraham e Isaac. It's their relationship here that gives us lots of information. Y estas relaciones aquí son las que nos dan y proveen mucha información a nosotros. Because we see what kind of a father Abraham was. Porque podemos ver qué tipo de padre era Abraham. We see what he has taught his son. Podemos ver lo que él le había enseñado a su hijo. We see how Abraham has taken care of his son's heart. Y podemos ver cómo Abraham había cuidado del corazón de su hijo Isaac. Verse 10 and 11. Versículos 10 y 11. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Here I am. Aquí estoy. What is your command? ¿Qué es lo que usted me va a pedir? Do not stretch out your hand against the lad. No extiendas tu mano contra el muchacho, Don't do anything to him. ni le hagas nada, Now I know that you fear God, porque ahora sé que temes a Dios, since you have not withheld your son, ya que no me has rehusado your only son, from me. tu único hijo para mí. Do we see the mirror? Podemos ver el espejo aquí. We see the mirror of the Father and Jesus. Podemos ver el espejo que también está reflejando lo que el Padre y el Hijo iban a hacer. Being reflected in Abraham and Isaac. Esto está siendo reflejado en este momento con Abraham e Isaac. And we also know why Abraham submitted to killing his son. Y también sabemos por qué Abraham se sometió a obedecer el hecho de ofrecer en holocausto a su hijo. We know why he was going to offer his son. Nosotros sabemos el por qué él iba a ofrecer a su hijo. Because of incredible faith. Y era por su fe tan extraordinaria. And why do we know that? ¿Y cómo sabemos eso? Because he knew that the same way that he provided him a son, he was going to make him come back to life. Because with him was the one that he established his covenant. Yes. See? So that's why it says, and that's why he believed that they were going to come both back. Exactly. Exactamente.
He knew his father didn't lie. Él sabía que su padre no mentía. He knew his father entered into a covenant. Él sabe que él había entrado en un pacto con su padre. He knew Isaac was a miracle son of God. Y él sabía que Isaac era un hijo milagroso que Dios le había dado. He knew that because his God would never lie, Y él sabía que como Dios nunca mentía, that exactly what Julie said. iba a suceder exactamente lo que Julie He menciona. would provide a solution Él iba a tener que proveer una solución to make sure that his word would be kept. para asegurarse de que su palabra iba a ser cumplida. And we can see that Y podemos ver in eso what the writer in Hebrews said, en lo que el escritor de Hebreos nos dice. chapter 11. 11, Hebreos 11. Through 19. Del 17 al 19. Y dice, Hebreos 11, 17 y al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas, ofreció a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te seré llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Whatever the solution was, Cual sea que era la solución, even if it meant raising someone from the dead, aun si eso significaba que iba a tener que levantar a alguien de entre los muertos, Abraham knew his God would be true to his word. Abraham sabía que su Señor, su Dios, iba a mantener su palabra, la iba a cumplir. And so, Entonces, that's called trust. a eso nosotros le llamamos confianza, Just in case we didn't know. solo en caso de que no lo supiésemos. That's called trust. A eso le llamamos tener confianza, confiar. Trusting that God would keep his word above all things. Confiar en que Dios va a cumplir y mantener su palabra sin importar nada. Because isn't that how we measure relationships? ¿No es así como nosotros también de cierta manera medimos las relaciones? Aren't your very best relationships the ones you trust the person the most in? ¿Acaso sus mejores relaciones no son aquellas en donde usted confía completamente en la persona? ¿Sí o no? God was measuring. Entonces Dios estaba midiendo, He was testing Él estaba probando the relationship, la relación. the trust level of Abraham. ¿Cuál era el nivel de confianza de Abraham? And the conclusion was, Y la conclusión vemos cuál fue. now we know that you fear God. Ahora sabemos que usted teme al Señor. Does that make sense so far? ¿Tiene sentido hasta acá? 13 through 15. Del 13 al 15. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un montarral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. And now we know why Julie said what she said. Y ahora vemos por qué Julie dijo lo que dijo. When God introduced himself as God Almighty, El Shaddai. Cuando Dios se introdujo a él como el Dios Todopoderoso o el Dios El Shaddai, The God who provides. el Dios o el Señor que proveerá. That's exactly what we see here. Y es exactamente lo que vemos aquí. Abraham called the name of that place, Entonces Abraham le llamó al lugar, the Lord will provide, el Señor proveerá. as it is said to this day. Hasta como se le llama, hasta el día de hoy se le llama así. In the mount of the Lord it will be En provided. el monte del Señor, Él proveerá.
Then the angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven. Entonces el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo I have sworn by myself, y le dice, por mí mismo he jurado. interesting, Interesante, because who do we usually swear to? porque usualmente ¿a quién le juramos nosotros? Who do we usually make a vow to? ¿A quién nosotros usualmente le estamos haciendo un voto? ¿A quién le hacemos votos nosotros? Someone greater than us, right? Alguien que es mayor que nosotros, ¿verdad? In the world, En el mundo, ideas like, I swear in my mother's grave, yo le juro por mi madre. I swear to God, Le juro por Dios, because those are greater people. porque esas son personas mayores o personas que nosotros consideramos mayor para nosotros. But look at how the Lord has to swear. Pero mire por quién tiene que jurar el Señor. I swear by Tengo que jurar por myself, mí mismo, because I am the greatest. porque yo soy el más poderoso. I am the Lord God, Yo soy el Señor Dios, who never lies. que nunca miente. I am the Lord God, who is always faithful. Yo soy el Señor Dios, que siempre es fiel. I am the Lord God, Yo soy el Señor Dios, who loves. que ama. Because you have done this thing, Y porque usted ha hecho and esto, have not withheld your son, y no me has rehusado tu hijo, I will bless you, yo te bendeciré multiply your seed, grandemente y multiplicaré en as gran is the manera sand on the seashore. tu descendencia como las estrellas del cielo, And your seed shall possess the gate of their enemies. y tu descendencia o tu semilla poseerá la puerta de sus And in enemigos. your seed all the nations of the earth shall be blessed, Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, because you have obeyed my voice. porque tú has obedecido mi voz. Do you understand now who the seed is? Ahora usted entiende cuando habla ahí de la simiente o de la semilla, ¿a quién se refiere? The seed here is not Isaac. Porque la semilla aquí no es Isaac. Jesus. The seed here is God's son. La semilla aquí es el Hijo de Dios. The seed here is the Son of God who will bring La- all nations. La semilla aquí es Jesús, quien va a traer a todas las naciones He will bless all nations y va a bendecir a todas las naciones por él, because he obeyed his voice. porque él obedeció su voz. This is what Paul saw. Y eso es lo que Pablo pudo ver. We talked about it before. Y hemos hablado de esto antes. In his seed, En su simiente, en su semilla, not many, no muchas just simientes one. o muchas semillas, solo una. That seed is Christ. Y esa semilla es Cristo. This is, in general, the very first specific reference to a Messiah. Entonces, esta referencia aquí específicamente es la primera referencia de que iba a existir un Mesías. Noah was a type of a Messiah. Noé fue un tipo de Mesías. He was a type of a Savior. Él fue como un tipo de Salvador en su tiempo. But this is the first very specific idea of a Savior. Pero esta referencia aquí de estos versículos es la primera vez que se introduce la idea de que existirá un Mesías. And it was the sacrifice of Abraham Y, to his son y fue el sacrificio de Abraham de su hijo that empowered God to give his son. que empoderó a Dios poder dar su hijo. We literally owe everything to Abraham. Entonces, literalmente le debemos todo. Abraham. Which is why he is the father of our faith. Y es por esta razón que Él es el Padre de nuestra fe. If we can develop the faith of Abraham, Y si nosotros podemos desarrollar la fe de Abraham, we're well on our way. we are. We are well on our way to a good relationship with the Lord. Nosotros estamos en el buen camino de llegar a una relación con Dios. You understand? ¿Pueden entender? He makes a covenant. Y entonces Él hace un pacto.
In your seed all the nations of the earth shall be blessed. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. So Abram returned to his young men, Entonces Abraham volvió a sus mozos and they rose and went together back y se levantaron y to fueron Beersheba. juntos a Berseba. This is the idea. Y esta es la idea aquí. Once again, Una vez there más, is a blood covenant implied in the burnt offering. existe un pacto de sangre en el holocausto. God is making, or I should say, God is giving himself to this event Dios está dando a Él mismo en este evento, en esto que está sucediendo. because you offered your son, Porque usted ofreció a su hijo, I will offer my son. entonces yo voy a ofrecer a mi hijo Abraham. What a covenant. Yes. A blood covenant, Un pacto de sangre giving the most important things they have to each other. donde cada uno dio lo que era más importante para el otro. The only thing they loved, Lo único que ellos amaban, they gave to their friend. ellos lo ofrecieron a su amigo. You see the idea. Pueden ver la idea acá. Blood covenants run deep. Los pactos de sangre realmente pueden llegar a ser muy profundos o son muy profundos They engage everything. porque comprometen todo de la There persona. is nothing untouched. No hay nada que quede sin ser tocado o movido. And this is the purpose of salvation, Y este es el propósito de la salvación en nosotros. to give permission El dar to permiso the Lord God al Señor Dios through a blood covenant in his son a través del pacto de sangre con su Hijo Jesús, to touch anything he needs to touch in our soul and spirit. donde Él pueda tocar cualquier parte o cualquier área en nuestra vida a través de, ya sea en nuestra alma o en nuestro To take espíritu, possession of what he has bought y que Él pueda tomar posesión de lo que Él ya compró and put within it y poner en nosotros, A en seed. Él, una semilla. In that seed Y en esa semilla is life. existe la vida. That makes sense. ¿Tiene sentido esto? Are we beginning to make some connections? Estamos empezando a realizar algunas conexiones. We're beginning to see that this is not just a Estamos religious idea. empezando a ver que esto es más que una idea religiosa. God is engaging every portion of our soul. El Señor está comprometiendo cada porción. And Abraham was the one in detail that shows us the way. Y Abraham es el que nos enseña a detalle el camino. Questions? ¿Preguntas? This covenant, as you can see, is extremely important to understand. Este pacto, como ustedes pueden ver, es extremadamente importante y debemos de entenderlo Because you're going to see correctamente. this covenant mentioned time after time in the epistles of Paul. Porque en las epístolas de Pablo usted va a ver este pacto mencionado varias veces. The entire chapter 4 of Romans is based on Abraham. Romanos 4, ese capítulo entero está basado en Abraham incluso. Many places in Galatians. Y muchas partes de Gálatas también. Many places in Paul's writings everywhere. Y muchas de las cosas que escribió Pablo en todas partes se refleja esto. There's references to faith and the faith of Abraham. Están relacionados con la fe y la fe de Abraham. We have to understand that through this relationship, Entonces debemos entender que a través de esta relación there was a path created existió o se creó un camino, una senda, for God to create two options: para que Dios pudiera crear como estas dos opciones para nosotros. faith in a promise, La fe en una promesa which would bring righteousness, que iba a dar justicia, or faith in a covenant,
o la fe en un pacto in which a relationship with God should be formed. donde una relación con el Señor debía de ser formada. We see Entonces vemos Abraham a Abraham providing these two ways. proveyendo para nosotros estos dos caminos. Promise by faith. La promesa por la fe And a covenant by faith. y un pacto por la fe. Everything that came out of Abraham was by faith. Todo lo que provino de Abraham fue por causa de la fe. He was supposed to complete the covenant in chapter 17 Y by en- faith. En el capítulo 17, él se suponía que debía de completar el pacto por la fe, a través de la fe. How else can you walk blamelessly? Porque ¿de qué otra forma usted puede caminar sin tacha y sin culpa, limpio delante del Señor? Can't do it by obeying the law. No puede hacerlo por cumplir la ley o caminando en la ley, You must do it by faith. sino que lo debe de hacer Remember por what- la fe. Remember what Paul said. Recuerde lo que Pablo dijo, The righteous man el justo will live by faith. por su fe vivirá. Where do you think it came from? ¿De dónde cree usted que provino eso? Él. Repeated in Habakkuk 2:4. Y se repite en Habacuc 2:4. This idea is not new. Entonces, esta idea no es nueva. It started back in Genesis 12. Empezó desde Génesis 12. So it's been with us for a long time. Entonces, ha estado con nosotros durante mucho tiempo. God intended everything to be done by faith through a relationship. Y la intención del Señor es que cada cosa o todo estuviera relacionado con la fe y una relación con Él. And this is where we have to understand Y es aquí donde nosotros debemos de entender that this covenant by faith que este pacto por la fe was established through Isaac. fue establecido a través de Isaac. Remember what we talked about? Recuerden lo que hablábamos. Chapter 17, Capítulo 14, 17 through 19. del 17 al 19. This covenant shall be established through Isaac, your son. Este pacto se establecerá a través de su hijo Isaac. And how did Isaac accomplish this covenant? ¿Y cómo fue que Isaac pudo completar o cumplir este pacto? Did he have the law? ¿Tenía él la ley? Did he have Moses? ¿Tenía Moisés? Did he have commandments? ¿Tenía mandamientos? Did he have rules? ¿Tenía reglas Did he have él? rituals? ¿Tenía rituales? Did he have a temple? ¿Tenía un templo Did he have él? a tithe? ¿Tenía diezmo él? No, No, none of it. ninguna de esas cosas. All he had Todo lo que él tenía was faith. era fe. He had a relationship. Tenía una relación. And he established the covenant to be obeyed and fulfilled by faith. Y él estableció el pacto y para que fuese cumplido y hecho a través de la fe y la obediencia. That same pattern is repeated Y ese mismo patrón es repetido in Jacob. en Jacob. Jacob didn't have the laws or commandments or rituals or a temple either. Jacob tampoco tenía los rituales, mandamientos, la ley o un templo tampoco, He completed it through a relationship sino que él también lo completó a través de una relación, by faith. a través de la fe. This is why they're called the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Y es por eso que a Dios en muchas ocasiones se le llama el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. We see a couple of different ways in which this faith operated. Y entonces vemos un par de cosas o cómo opera esta fe de diferentes maneras. We see that Isaac Vemos que Isaac learned kind of the easy way. aprendió como que de la forma fácil. I will just submit to my father, Bueno, yo solo me voy a someter a mi padre, listen and obey,
escucharle y obedecerle, and I will inherit everything. y yo voy a heredarlo todo. I will trust him, Yo voy a confiar en Él, his word, su his palabra, ways, su manera de His hacer las love. cosas, su amor, and all will be well. y todo va a estar bien. Jacob, on the other hand, Y Jacob por el otro lado, he still fulfilled it by faith eventually, eventualmente terminó cumpliéndolo por la fe, but his path was a little different. pero su camino fue un poquito diferente. Isaac's was listen and obey. El camino de Isaac fue escuchar y obedecer, Jacob's path mientras que el camino que tomó Jacob was learn to listen es and obey. aprender a escuchar y a obedecer. A lot more difficult path. Un camino un poquito más difícil. You understand? ¿Pueden entender? He had to go through many problems, Él tuvo que enfrentar muchos problemas, many issues, muchos asuntos, lots of testing, muchas pruebas, lots of rejection, muchos rechazos, lots of threats, muchas amenazas, lots of injustices, muchas lots of injusticias, deceptions. muchas decepciones, Mostly muchos engaños y más que todo because that's who he was. es porque él era así. Jacob, that was his name, era Jacob. su nombre, Exacto. eso significaba. And so we see Entonces nosotros vemos, faith can La- fulfill the covenant la fe puede cumplir o completar un in pacto different ways, de formas but it diferentes, still must be through a relationship. pero aún así debe de ser a través de una relación. You see the point? ¿Pueden ver el punto? From here, Desde aquí and his 12 sons, y sus 12 hijos, a catastrophe. una catástrofe. Sí. After that, Y después de eso, crazy. fue loco todo. Not until Moses Y no fue hasta Moisés do we find God introduce himself to Israel. donde vemos al Señor presentándose nuevamente. And we find another man like Noah and Y Abram. encontramos a otro hombre como Noé y Abraham. He had to learn like Jacob did. Y él tuvo que aprender como Jacob. He learned how to listen and obey. Él aprendió a escuchar y a He obedecer. learned how to be humble. Él aprendió a ser He manso. learned how to submit. Él aprendió a cómo someterse. It's okay. Y entonces está bien. Either way works. De cualquiera de las dos formas funciona. But it still has to be through faith Pero aún así debe ser a través de la fe. because Paul is clear. Porque Pablo fue claro. By the works of the law, no man will be justified. Por las obras de la ley, ningún hombre va a ser justificado. It still means faith. Aún un hombre así necesita de la fe. Faith in the promise, faith in the covenant. Ya sea fe en la promesa o fe en el pacto. Either way works De cualquiera de las dos formas o de las dos maneras va a funcionar. because they both lead to the same place. Porque ambas van a llevarlo al mismo lugar. Jesus, Jesús, the seed. la semilla. And it is in that seed Y es en esa semilla that faith is born in us through Donde- divine life. la fe nace en nosotros a través de esa vida divina. Now our door Ahora nuestra puerta is exactly what Jesus said in John 10. es exactamente lo que Jesús dijo en Juan 10. I am the door. Yo soy la puerta. I am the good shepherd. Yo soy el buen pastor. I am the way. Yo soy el camino. I am the truth. Yo soy la verdad I am the life. y yo soy la vida. I am the resurrection. Yo soy la resurrección. I am the light. Yo soy la luz. I am the bread. Yo soy el pan.
I am the living water. Yo soy el agua viva. Take your pick. Así que elija cuál Whatever quiere you usted. need, whatever you want. Lo que usted necesite, lo que usted quiera. Jesus is I am. Jesús es el yo soy. I am whatever you need. Yo soy lo que sea que usted necesite. He has become the focus. Y Él se convirtió en el enfoque. Just as Abraham was the focus at one time, Así como Abraham fue el enfoque en un lapso de tiempo, now the focus of heaven is here. ahora todo el enfoque del cielo está aquí en Jesús. But it must pass through Moses and David. Pero debe de atravesar a Moisés y a David. Because this path Porque este camino gives us clarity nos da claridad and explanation y explicación to many things in the Son of God. de muchas cosas del Hijo de Dios. So these are the next two ideas, Entonces estas son las próximas dos the ideas, next two covenants los próximos dos that will pactos give us way more clarity to who Jesus is. que nos van a brindar una mayor claridad de quién Jesús es. Understand? ¿Pueden entender? Your assignment Su tarea is easy. va a ser fácil. The Mosaic covenant. El pacto mosaico. If we, maybe by a miracle, Y tal vez por milagro de we'll get Dios through it in one day. vamos a terminarlo en un día. It's taking longer than I wanted, but that's okay. Y esto está tomando un poco más de tiempo de lo que esperaba, pero está bien. It's better to learn it Es mejor aprenderlo bien than just go through the motions. que solo actuar mecánicamente o dejarnos guiar así. So that's why if we have questions we need to ask. Entonces, esta es la razón por la cual si tenemos preguntas debemos Trying to hacerlas. be as clear as I can, Yo trato de ser lo más claro que pueda, that doesn't mean it works all the time. pero eso no significa que funcione todo el tiempo esto. So if you have questions, you can ask them. Entonces, si usted tiene preguntas, las puede hacer.